Hablando de las venas, hay que recordar que en este punto la presión ya es muy baja, ya no hay este golpe de presión que sí va a haber en las arterias. Entonces, por lo tanto, sus túnicas son más delgadas. La luz es más amplia, o sea, el calibre del flujo sanguíneo, de donde pasa el flujo sanguíneo es más amplio. Y algunas venas, no todas, van a tener válvulas de reflujo, las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, dependiendo del calibre de las venas, vamos a tener vénulas, que van a ser las que vienen directamente después de un capilar, las venas pequeñas, medianas y grandes. Y como les decía, en este caso algunas van a tener algunas válvulas. Sin embargo, cuando vemos la diferencia, por ejemplo, comparando el grosor de las diferentes túnicas, nos damos cuenta que a pesar de que son las mismas, también tienen túnica interna, túnica media y túnica externa o adventicia. El grosor de ellas son muy diferentes, sobre todo el de la túnica media, el del músculo de la túnica media. Vamos a ver que la adventicia en algunos casos es incluso más grande que la adventicia de una arteria, pero por lo general va a ser de un tamaño más o menos similar. Y aquí vemos igual que en las arterias, cómo conforme la vénula, que nada más tiene un endotelio, y los periciclos, las células que van a estar de recambio, tanto para formar tejido endotelial como para formar pequeñas láminas de músculo liso, conforme van haciéndose más grande el calibre de las venas, van a ir aumentando las túnicas y van a ir aumentando el grosor, ¿no? Por ejemplo, en las vénulas musculares eh, va a haber una o dos capas de músculo liso, en cambio en las pequeñas de 2 a 3 capas, y todavía, perdón, de 2 a 3 capas continuas a la túnica íntima, con un poquito más de músculo liso, fibras de colágeno. Entonces, conforme va aumentando el grosor de las venas, también van a ir aumentando las capas de tejido conectivo, de músculo liso, hasta llegar a la vena grande, ¿no? Que tiene un endotelio, tejido conjuntivo, músculo liso, en la túnica media, músculo liso de 2 a 15 capas. Imagínense, una vena grande solamente tiene 2 a 15 capas de músculo liso, cuando una arteria grande de las elásticas tiene hasta 80, casi 100 capas de músculo liso. Y las fibras de colágeno también, en este caso. Y en la adventicia, pues es una adventicia gruesa, algunas fibras elásticas con músculo liso longitudinal. Este es una característica interesante. Y son mucho más gruesas que la túnica media. Ya, si quieren ver con atención los diferentes componentes o cómo va cambiando dependiendo del calibre, los dejo para que puedan hacerlo más, puedan hacer su apunte lo mejor que puedan. Bien, entonces, como decíamos, después de los capilares sanguíneos, van a ir a vénulas o vénulas postcapilares, que continúan precisamente este ciclo. De ahí va a cambiar a venas musculares, medianas, eh, y luego a venas grandes. ¿Cómo se puede o cuál es la diferencia, cómo podemos diferenciar entre una vénula, una arteriola, una vena, una arteria? Vamos a ver que por ejemplo, las arteriolas van a estar muy bien en cuanto a su circunferencia. Se puede notar muy fácilmente la luz por donde pasan las células. En cambio, las vénulas su forma cuando se hace un corte, como no tienen que soportar la presión, no tienen estructuras tanto de soporte como si lo tienen las arterias, las arteriolas. Entonces, cuando se hace un corte para ver una vénula, normalmente sus formas no son circulares. La vamos a encontrar con diferentes formas dependiendo de cómo hayan hecho el corte. Entonces, por eso se ven precisamente como no mal hechas, sino donde no se puede ver la circularidad de una vena, porque precisamente no son tan circulares. Vamos a ver que a veces es necesario incluso hasta debido a que hay muy baja presión en una vena, que es necesario incluso el movimiento muscular para poder impulsar la sangre. Eh, y por ejemplo, este es un corte longitudinal donde se ve las diferentes capas de músculo liso en esta arteriola. Podemos ver los núcleos planos del endotelio y después los núcleos de una o dos capas de músculo liso. Sin embargo, en una vénula, también de un corte longitudinal, se ven nada más las primeras capas de endotelio, casi una capa de músculo liso o dos a lo mucho,
y ya después una adventicia más grande. Entonces, así es como podemos diferenciar las capas tanto de una vénula como de una arteriola. Como se mencionaba previamente, algunas venas medianas, sobre todo las que están en las piernas, algunas en los brazos, van a tener válvulas de contraflujo. Debido a que la presión ya en este punto es muy baja, para que la sangre no retorne, este tipo de válvulas sirven para ese propósito, que van a servir como unas puertas que no van a permitir el regreso de la sangre. Um, y en este caso, el diámetro de las venas medianas va a ser alrededor de los 10 milímetros. Puede haber válvulas, como les digo, no es en todas, pero sobre todo en las venas de las piernas, o de los brazos, de las extremidades, vamos a poder encontrar este tipo de válvulas. Y su túnica íntima va a ser de acuerdo a las generalidades, con su endotelio y todo, una túnica media muy delgada y una túnica adventicia muy abundante. Aquí podemos ver precisamente este cambio, donde el endotelio es muy parecido, casi igual al de una arteria, en un endotelio plano simple. Una capa quizás de músculo liso muy apenas o de tejido conectivo, luego una túnica media de una o dos capas de tejido muscular y luego una adventicia ya mucho más grande o mucho más importante en cuestión de tamaño. Precisamente hablando un poquito sobre la histología de estas válvulas, simplemente son una prolongación de la túnica íntima. Entonces, más que, pues sí hay tejido conectivo, sin embargo, no es tan grueso como pensar en un cartílago o en algo más de tejido conectivo denso, como hay algunas otras estructuras. Pero sirve precisamente esto para que no haya contraflujo. Y aquí podemos ver que realmente son muy delgaditas estas válvulas, pero tienen suficiente capacidad para no permitir el contraflujo. Y era lo que les decía, a veces incluso es hasta necesario el movimiento muscular para que exista un adecuado flujo de sangre. Entonces, sí, a veces pasar mucho tiempo sentado o el sedentarismo puede provocar problemas de varices precisamente por este tipo de cuestiones, ¿no? Por eso es muy saludable cuando, por ejemplo, tenemos un trabajo que nos haga estar sentados mucho tiempo, tomar pequeños periodos para caminar, para estirar las piernas, para hacer un poquito este movimiento que es necesario para la adecuada circulación de la sangre. Y precisamente las válvulas, una vez que se hace ese trabajo de presión, pues impiden el retorno de la sangre debido a la gravedad o a la fuerza de la gravedad. Por eso este tipo de válvulas son comunes, como ya les había dicho, en las piernas, en los brazos. Nuevamente, ¿cómo diferenciar una arteria de una vena? Vamos a ver que la arteria se puede muy fácilmente ver su circunferencia. También el músculo de su túnica media es mucho más grande comparado con el de una vena. Y aquí también lo podemos ver como la capa de músculo es mucho más pequeña. La adventicia normalmente de una vena es más grande. Entonces también se puede ver los límites de la adventicia como son mucho más grandes que los límites de la adventicia de una arteria. Pero normalmente es muy fácil distinguirlos por tanto por las capas de músculo liso, que se puede ver aquí muy fácil, como por su circularidad. Y ya cuando hacemos un acercamiento precisamente a las diferentes túnicas, vemos precisamente la diferencia entre la túnica media de una arteria que va a tener muchas capas de músculo liso, conforme a la capa túnica media de una vena que va a tener a lo mucho unas 20 capas en las venas grandes, y la adventicia muy extensa comparado con una adventicia de una arteria que va a tener unas cuantas capas de tejido conectivo nada más. Aquí podemos ver a microscopía electrónica la diferencia entre la circularidad precisamente de una arteria con sus diferentes túnicas y una vena al lado
donde no, ya debido a la presión y debido a que no tiene pues la estructura suficiente para soportar la circunferencia o no podemos ver cómo se ve muy diferente a pesar de que son parte del tejido cardíaco, perdón, del tejido del sistema circulatorio. Bien, por último vamos a ver un poquito sobre las venas grandes, como la cava, la ilíaca, etcétera. Va a tener un diámetro mayor a 10 milímetros. La más grande, algo así como 2 centímetros, 2.5, 3. Va a tener una túnica media de acuerdo a las generalidades, un endotelio con su lámina basal, una túnica íntima de acuerdo a las generalidades, una túnica media con pocas capas de músculo liso, 3, 2, 4 capas, y una túnica adventicia más gruesa y va a haber tejido, va a haber músculo liso también, pero en este caso va a estar en diferente sentido. Si se dan cuenta cómo las de la túnica media van alrededor de, van a ser circulares alrededor del lumen. Sin embargo, estas son longitudinales, van hacia la vena. A ver, quizás con el corte me entiendan un poquito mejor a qué me refiero. Si ven, eh, este corte de una vena grande precisamente nos permite ver la túnica íntima, un poquito de tejido conectivo, luego las capas de músculo liso, 3, 4 capas, que van como envolviendo al lumen. En cambio, las capas de tejido de músculo liso que están en la túnica adventicia están como corriendo a favor de la dirección de la vena. Por eso se ve diferente el corte, por eso aquí se ven como haces, como circunferencias, y aquí se ven como rayos. Espero que esa descripción ayude a entender a qué me refiero. Básicamente que van en direcciones diferentes los haces de músculo. Entonces aquí podemos ver el endotelio. Otra cosa importante, normalmente en los cortes histológicos las venas es más fácil, no siempre, pero es una pista a veces, es más fácil encontrar glóbulos rojos en una vena que en una arteria de un corte. Les digo, no siempre, pero a veces es una pista. Aquí se podemos ver que nada más hay poquitas capas de tejido elástico, luego viene después de la túnica íntima, la túnica media va a tener poquitas capas de tejido, entre ellas también tejido elástico, que es el que se ve más marcado por la tinción, y luego viene una adventicia grande, también con músculo, pero aquí también se puede ver un vaso sanguíneo que está alimentando, oxigenando las células de esta vena. Bien, entonces lo que mencionábamos previamente. Está el endotelio de la túnica íntima, unas poquitas placas de tejido conectivo, luego sigue la túnica media con 3, 4 capas de músculo y luego una túnica adventicia muy prolongada comparativamente al tamaño, ¿no? Y vemos precisamente los fascículos longitudinales de las células que van a estar en dirección a la célula, perdón, a la vena.